Al Señor para siempre. Usted puede alabar a Dios, hermano. Evangelio según San Lucas capítulo 7. Santo es el Señor. San Lucas 7, versículo. Vamos a leer algunos versículos de la palabra del Señor. Desde versículo 1 en adelante vamos a estar lecturando hasta el versículo 7. Lo hacemos en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Leamos todos el verso 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. En esta tarde, hermano, vamos a estar meditando bajo el tema la efectividad de la palabra en mi vida. Gloria al Señor. Vamos a orar para que sea Dios hablando a cada uno de nosotros. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta bendita tarde, Señor, por la oportunidad que una vez más nos concedes de venir a tu casa, de venir a adorarte, de venir a bendecirte. Sabemos que tú estás en este lugar, Señor, que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio, Señor. Gracias por tu pueblo que se ha dado cita en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, por estar en medio nuestro. Señor, rogamos que tu palabra en esta tarde nos edifique, nos consuele, nos redarguya, nos ministre de una manera especial. Sé tú hablando a cada uno de acuerdo a la necesidad, Señor. En esta tarde ruego a la presencia del Espíritu Santo que esté aquí, que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón. Que seas tú hablando a través de mi vida, Señor. Que seas tú edificando nuestras vidas, Señor. A las personas que nos alcancen a ver a la distancia, donde quiera que esté esta palabra, traiga un efecto positivo a su vida, Señor. Cualquiera que esté enfermo, cualquiera que esté pasando una situación difícil, una crisis emocional, espiritual, económica, seas tú obrando en esta tarde un milagro sobrenatural a la distancia, pues este es un culto de poder y de milagros y tu palabra tiene poder, Señor. Por eso rogamos que la presencia de Dios se mueva, se manifieste en nuestros corazones y que tú añadas una bendición especial a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, y toda la gloria, la honra y la alabanza es para ti en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos. Gloria al Señor. Tomamos como referencia este pasaje bíblico, gloria al Señor, debido, hermanos, a la autoridad y al poder que este hombre le da a la palabra de Dios. El Señor dice claramente en su palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Su palabra permanece para siempre. Y es allí, hermano, donde le debemos de dar la importancia y la efectividad a la palabra de Dios. Porque a veces nosotros, hermano, somos muy dados como a ignorar, a olvidar, a pasar por alto la palabra. Y es menester, es necesario en nosotros continuamente estar recordándole al Señor sus promesas. Amén.
Por eso la importancia de nosotros estudiar la Biblia, leer la Biblia. El llamado de Dios al pueblo de Israel fue estas palabras: las enseñarás a tus hijos, a levantarte, al acostarte, yendo por el camino, las escribirás en los postes, en los dinteles de tu casa. O sea, continuamente el padre tenía que estar recordándole a sus hijos la palabra. Amén, porque esa palabra, hermano, es la que forma, esa palabra es la que edifica, esa palabra es, hermano, la que durante nuestra trayectoria, gloria al Señor, nos va a ir capacitando, nos va a ir formando, nos va a ir enseñando. Pero si no hay en nosotros, hermano, el estudio, el amor, el interés a la palabra, y hermano, yo digo que a veces nosotros, con tanto mensaje que hemos escuchado, es para que fuésemos ya maestros, como dice la Biblia, para enseñar a otros, pero todavía necesitamos el alimento, ese alimento suave, ese alimento, esa lechecita, aleluya, porque a veces como que no soportamos la palabra fuerte, gloria al Señor, y a veces nos ponemos muy delicaditos, gloria a Dios, pero la palabra del Señor nos dice que debemos de ser ya maestros, enseñándole a otros, hablándole a otros, pero a veces llegan otros, hermano, con una doctrina de error, con una doctrina de demonios, como dice la Biblia, y nosotros estamos tan pobres de palabra que no tenemos cómo rebatir, no tenemos cómo reprender el ataque del enemigo, gloria al Señor. Si algo me llama a mí la atención, hermano, es como Satanás argumenta con la Biblia. Y le habló la Biblia al mismo Señor Jesucristo. Usted recuerda cuando Jesús fue llevado por el diablo al desierto, y dice la Biblia que allí lo llevó para tentarlo al desierto. Él no le salió con libros o con un cuento de mitos y leyendas. ¿Con qué argumentó Satanás ante Jesús? Con la palabra. Y a veces nosotros, hermanos, no tenemos palabra suficiente para hablar, para rebatir, para responder al que demande de nosotros esta palabra. Amén. A veces, hermano, pasamos por alto las promesas del Señor, y es menester que cuando nosotros estemos orando, que cuando nosotros estemos clamándole al Señor, le recordemos al Señor la palabra, porque la palabra de Dios, ¿qué es? Son promesas para nosotros. La palabra de Dios, hay cantidades de promesas, y si nosotros no tenemos con qué decirle: Señor, tu palabra dice esto, tu palabra dice aquello, tu palabra me ha hablado de esta manera. Amén. Una de las cosas que yo veo en el salmista David y en los salmos, gloria al Señor, en el Salmo 119, es como una exhortación, como un llamado. Todo el capítulo del Salmo 119 habla la palabra. Tu palabra es lámpara, la palabra es pura, tu palabra, hermano, como ese amor que el salmista refleja por la palabra. Amén. Y la palabra tiene poder. ¿Sabía usted que la palabra tiene poder? El salmista en el Salmo 119, 140 dice: sumamente pura es tu palabra y tu siervo la ama. ¿Cuántos podríamos decir en esta tarde? Nosotros amamos la palabra. Nosotros, por eso es que amamos esta obra, porque aquí hay palabra. Amén. A nosotros, hermanos, yo creo que yo no me vería en otro lugar escuchando un mensaje, hermano, superficial, escuchando un mensajito de amor, porque a veces nosotros queremos escuchar no la palabra, sino a veces lo que queremos oír, que alguien nos hable un mensajito que de pronto no nos moleste mucho, que de pronto no nos como que no nos meta el dedo en la herida, gloria al nombre del Señor. Pero estamos tan acostumbrados a esta palabra que estoy segura, hermano, que ninguno de los que estamos aquí, gloria al Señor, seríamos capaces de aguantar un mensajito facilito, un mensajito donde se nos acaricia el pecado, un mensajito, hermano, donde nos digan: así está bien. Por eso cada vez que nosotros venimos al culto, debemos orar porque Dios le dé la palabra al pastor, no la que el pueblo quiere oír, sino la que el pueblo necesita. Amén. Porque es bueno, hermano, el mensaje de amor, porque tampoco vamos a decir que todo el tiempo, hermano, venga el látigo y venga la tablera, no, pero también necesitamos la palabra de exhortación. De hecho, el Señor dice, hermano, que soportemos la palabra de exhortación. La palabra de Dios, hermano, tiene
algo muy especial, y es que la palabra edifica, la palabra exhorta, la palabra consuela. Amén. Y si la palabra de Dios, hermano, morando en nuestros corazones, ¿cómo podríamos creerle a Dios? Amén. Algo de que nosotros, yo sé que desde que llegué a esta obra, hermano, de lo que a mí me motivó y me cautivó fue la palabra. Amén. Porque la palabra se encargó de enseñarme, de encaminarme, y gracias a Dios por los obreros del Señor, por los pastores que Dios ha colocado en esta obra, porque Dios le ha dado a cada uno, hermano, ese corte de la palabra para enseñarla, para predicarla, para exhortar sin miedo, sin temor. Yo recuerdo, hermano, que a mí, cuando yo llegué, nunca el pastor tuvo que decir: hermana, bájele a la falda, hermana, esto, porque la palabra misma se encargó de enseñar lo que nosotros sabemos hoy por la gracia del Señor. Fue la palabra, hermano, la palabra, cada mensaje, cada exhortación, cada administración de Dios, había un mensaje que uno, por eso, hermano, uno no puede estar ahí como un simple espectador. Uno tiene que decirle: Señor, háblame por la palabra, ministrame por la palabra, exhórtame por la palabra, hazme entender, Señor, cuál es mi fin, como dice el salmista. ¿Cómo nos hará entender el Señor? A través de la palabra. Amén. Por eso el Salmo 19 dice, hermano, que la palabra del Señor, ella hace sabio al sencillo. Amén. Esa cualidad que tiene la palabra de hacernos sabios. ¿Por qué sabemos nosotros hoy de dónde venimos y para dónde vamos? Por la palabra. ¿Por qué sabemos nosotros, hermano, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Por la palabra. Amén. Por eso el Señor le dijo al pueblo: la palabra que yo les he hablado es espíritu y es vida. Amén. Me llama mucho la atención de este hombre que era un centurión, era un principal del ejército. Quizás no dice la Biblia que era un discípulo de Jesús. Era un centurión. Él tenía a su cargo 100 hombres, gloria al Señor. Pero tenía una cualidad, de que era un hombre que, a pesar de que no era un discípulo del Señor, era un hombre temeroso de Dios. Y cuando escuchó hablar de Jesús, cuando escuchó hablar de los milagros y de las maravillas que Jesús estaba haciendo en su región, dice que había enfermado uno de sus siervos, de sus empleados, que él amaba mucho. Qué cualidades tan bonitas tenía este hombre, ¿verdad? Pero me llama la atención de él es que no tuvo Jesús, porque dice que cuando él le mandó el mensaje a Jesús para que fuera a sanar a su siervo, dice que él no se tuvo por digno de que Jesús siquiera fuera a su casa, ni él salir a encontrarlo, sino que simplemente le dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Con que tú digas la palabra, para mí es suficiente. Di la palabra y mi siervo sanará. Mira, hermano, qué actitud tan linda, o sea, de ese hombre, de creerle a la palabra, de tener ese respeto, de esa credibilidad a la palabra del Señor. Que dijo: si esto es lo que yo he oído de Jesús, pues Señor, no hay necesidad de que vayas, con que tú digas es suficiente. Qué bueno poder nosotros, hermano. Dice tanto que Jesús se maravilló de la fe que había en ese hombre. Porque a veces, hermano, nosotros no podemos recibir las cosas que nosotros anhelamos porque nos falta creerle a la palabra. A veces una incredulidad, hermano, eso sí será, eso sí podrá ser. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay escasez de palabra y de promesas de Dios en nosotros. Amén. Hay escasez a veces, hermano, porque la palabra que trae en nosotros, fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué, hermanos? La palabra de Dios. Sino que a veces nosotros, hermanos, nos hemos hecho como oidores olvidadizos. Porque el apóstol Santiago hace una referencia y nos dice allá en su carta, hermano, del apóstol Santiago, que no seamos oidores, que no seamos oidores que olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos, sino que más bien, hermano, como que contemplemos que el que oye la palabra de Dios y se va y la olvida, porque a veces nos pasa. Yo les hago una preguntita aquí para entre nos. ¿Cuántos recuerdan la promesa que nos dieron ahora 8 días? ¿Sí la recordamos? Sinceramente. Amén. Porque hermano, eso es, las promesas de Dios son para nosotros. Amén. Y a veces nosotros las pasamos por alto. Por eso es que el Señor dice que no seamos oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. Amén. Porque si olvidamos la palabra, hermano, entonces ¿quién atenderá
¿quién oirá? ¿Quién pondrá en práctica la palabra? Dios no está esperando que los incrédulos, que los mundanos pongan en práctica la palabra. Somos nosotros los que tenemos que poner en práctica esa palabra. Gloria al Señor. Y el Señor dice que más bien pongamos en práctica lo que hemos oído con más diligencia. Nos dice la carta a los Hebreos, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si nosotros, hermano, estas palabras las ponemos por obra, hermano, se acrecentará nuestra fe. Se acrecentará, hermano, veremos milagros de Dios en nuestra vida, hermano, veremos la obra de Dios en nosotros, en nuestra familia, veremos, hermano, cómo Dios respalda su palabra en cada uno de nosotros, no porque nosotros la merezcamos, porque de hecho no merecemos nada, pero hermano, esa fe, esa convicción de que el Señor va a orar, el Señor me habló, yo he leído en las palabras, tu palabra dice, Dios mío, esa palabra tiene que tener un efecto positivo en cada uno de nosotros. Amén. Por eso el Señor dice que si somos oidores olvidadizos, nos engañamos a nosotros mismos. Porque cada vez nosotros venimos aquí, hermano, a escuchar la palabra. Cada vez nosotros venimos, hermano, a aprender, a recibir. Hermano, tanta palabra, yo creo que ya, hermano, a veces cuando se lee el pasaje de la Biblia decimos, ya va a predicar de ahí, ya me la sé. Pero ¿de qué nos sirve saber la palabra si no la ponemos por obra? ¿De qué nos sirve a nosotros sabernos la Biblia entera si no la declaramos para nosotros? Señor, di la palabra. Mire, había una hermana que alguna vez por allá leyó ese pasaje que dice, si alguno hay enfermo entre vosotros, ore por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Esa viejita, hermano, cogió y creyó, dijo, Señor, pues tu palabra dice que los enfermos se ungen con aceite, hermano. Se ha conseguido un pote de aceite. Se fue a la clínica y comenzó a ungir los enfermos en el nombre del Señor, hermano. Y comenzó Dios a glorificarse, y comenzó Dios a obrar, y comenzó Dios a sanar, y comenzó Dios a moverse en ese centro de salud. Hermano, tanto así que los médicos tuvieron que hacer algo para sacar a esa señora de allá porque los estaba dejando sin trabajo. Hermano, ¿por qué? Porque la oración, el poder, la efectividad de la palabra, hermano, se cumple en nosotros. Pero ¿qué hacemos nosotros hoy, hermano? Vea, échese el agua bendita, el agüita de romero que es bendita. Y a veces vea, eso es como con la mano de Dios. Y hasta metemos a Dios en el asunto, ¿sí o no? Hermano, ¿por qué? Mire, porque a veces es más fácil creerle a cualquier cosa que al Señor. Amén. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos enfermos? Muchas veces, hermano, lo último que dejamos es al Señor. Hacemos cualquier cantidad de cosas y tomamos yo no sé qué, y tomamos agüita de yo no sé a dónde, hermano, y a veces, ay hombre, sí, y a veces tenemos ¿cómo se dice? La desfachatez de decir, uy, sí, oramos, ¿verdad? Ay, pero esa pasta que me tomé, uy, buenísima, hermano. Sí, hermano, así nos pasa. Pero ¿qué quiere Dios, hermano, de nosotros? Que nosotros le creamos más a la palabra. Que la palabra de Dios, hermano, produzca un efecto en nuestras vidas, hermano. ¿Sabe? Hay algo que el Señor nos dice que tenemos que desear, que tenemos que anhelar. Quizás a veces, hermanos, nuestros corazones se han endurecido tanto que ya la palabra ya no nos quebranta. ¿Sabe usted, hermano, que hay momentos, no sé si usted habrá tenido esa experiencia de estar leyendo la palabra, hermano, y sentir uno como que esa palabra es tan directa que uno se le quebranta el alma y tiene que parar la lectura y llorar? No sé si usted habrá tenido esa experiencia, yo la he tenido. Porque es que, hermano, esta palabra cobra vida en nosotros. Pero si usted es de los que lee la palabra cuando tiene insomnio y dice, uy, yo verdad que leo la Biblia y me da sueño, y va y coge la Biblia para que le dé sueño ligero. No, hermano, a la palabra hay que ponerle sentido. Cada vez que cojamos la palabra, recordemos que es la voz de Dios para nosotros. Yo quiero que vayamos allá a la segunda carta de Pedro. Santo es el Señor. Primera de Pedro 2, primera carta del apóstol San Pedro 2:2. Aleluya.
Santo es el Señor. A su nombre sea toda la gloria. Dice la palabra del Señor: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Una de las cosas que nos dice el Señor aquí es que tenemos que desear, ¿qué cosa? La palabra. Pero dice algo más. Dice que deseemos como niños recién nacidos. ¿Qué desea un niño recién nacido? Un niño recién nacido no anhela una tablet, no anhela el celular de última gama. Sí, eso sería algo anormal. Un niño recién nacido desea solo su lechecita, que la mamita lo alimente, y de hecho hoy en día están hasta censurando que las madres amamanten sus hijos públicamente, que es algo tan natural y algo que Dios lo estableció así. A lo malo lo llaman bueno y a lo bueno malo. Hermano, y el Señor nos dice que deseemos. Aquí no dice el recién convertido, el que está empezando su vida espiritual, porque a veces los recién convertidos nos hacen avergonzar de lo puntuales, de lo enamorados que están del Señor, ¿verdad? Y uno que ya lleva una trayectoria está ahí como la morrocoya, ¿verdad? Todo lentejo. Pero el recién nacido espiritual muestra ese anhelo, viene a los cultos, está apoyando el campo blanco, está apoyando la actividad, desea y se le ven esas ganas de buscar del Señor, ¿verdad que sí? Y a veces, hermano, nosotros ya llevamos una trayectoria, hermano, es como los carros viejos. ¿Sabe cómo son los carros viejos? Arrancan un poquito y traquean y les mueve todo y él se para. Y así a veces somos nosotros, gloria al Señor, los que ya llevamos un tiempecito. Pero el Señor nos dice en su palabra que tenemos que desear todos, aquí sin excepción, tanto nuevos convertidos como los que ya llevamos años en el Señor, de desear como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Y cuál es esa leche, hermanos? La palabra de Dios. Dice que la deseemos como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sabe usted, hermano, los nutrientes que tiene la leche? Ella tiene calcio, ella tiene vitaminas, ella tiene proteínas. Hermano, la leche es un alimento insustituible en la dieta diaria, gloria al Señor. Amén. Entonces, ¿qué produce esa lechecita en el bebé? Le da crecimiento, le da formación, lo ayuda a estar nutrido. ¿Qué es lo que pasa con los niños desnutridos? No consumen leche, entonces eso trae desnutrición. Amén. Si el cristiano, hermano, no está deseando la lechecita, gloria al Señor, sin adulterar, porque recuerde que cuando un producto lo alteran o lo adulteran, pierde nutrientes, pierde calidad. Gloria al Señor. ¿Qué pasa cuando a la leche le echan agüita? La bautizan, ¿cierto? Y si es purita, la llaman clarita. Santo es el Señor. Entonces, perdería nutrientes, perdería vitaminas. ¿Qué pasa, hermano, cuando a la palabra se le recorta? Cuando se le quita, hermano, el nutriente a la palabra, la esencia a la palabra. Amén. Por eso, hermano, hoy en día tenemos la problemática de la cantidad de sectas, hermano, de religiones que hay en el mundo que le han quitado la efectividad a la palabra, gloria al Señor, y se predica un evangelio al amaño de cada uno. Por eso hay iglesias, hermano, donde el adúltero cae súper bien, donde el fornicario no le molesta la vida, hermano, donde al homosexual hay que dejarlo porque es un hijo de Dios. Y hermano, está bien, todos los pecadores deben de venir a la iglesia, pero para eso está la palabra sin adulterar, para que, hermano, le enseñe al pecador a vivir para Dios, para que el pecador se compunja de corazón, gloria al Dios del cielo, y pueda tener una vida excelente delante del Señor. Aleluya. Por eso, hermano,
Yo recién me convertí antes de venir a la iglesia del movimiento. A mí me gustaba que me invitaran a la iglesia. Una vez fui a la iglesia, a una iglesia de tantas, y encontré en ese lugar que cuando terminó el servicio dijo el que estaba dirigiendo: no se vayan a ir sin la profecía. Y yo miré a mi compañera que fue conmigo ese día y yo dije: pero ¿cómo así? Yo ya sabía que la Biblia dice, hermano, que la palabra profética más segura es la Biblia, y que los hombres santos de Dios, siendo inspirados por Dios, hablaron la palabra. Y cuando dice que no se fueran a ir sin la profecía, pues se quedó un grupito que queríamos que hablaran profecía, hermano, y salieron unas mujeres mal vestidas, muy diferente a lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la vida, forma de vestir de una mujer cristiana, a hablar un susurro en el oído. A mí eso no me gustó y eso me produjo miedo, gloria al Señor. Y entonces efectivamente lo que me habló nunca se cumplió, gloria al Señor para siempre. Entonces hoy en día hay una cantidad de gente con ese digamos, con ese deseo de ir a una iglesia donde se le permita vivir como quiera, donde se le permita ser como es, y que no haya una palabra. Esa es una palabra adulterada, gloria al nombre del Señor. Esa palabra no lo va a hacer crecer, esa palabra no va a permitir que esa persona sea salva. Por eso dele gracias a Dios por haberle traído en este lugar, a esta obra, hermano, donde la palabra de Dios no es una palabra adulterada, no es una palabra, hermano, arreglada al amaño del creyente, gloria al Señor. Amén. Esta palabra a veces es dura, gloria al Señor. ¿Quién dice que no? ¿Quién no dice que a veces la palabra, hermano, nos ha hecho como retorcernos en la silla? A mí a veces, hermano, me ha hecho retorcer, yo soy sincera, pero también ha habido cosas que la palabra me ha arreglado en mi vida. Señor, al Señor sea la gloria. Ha arreglado mi andar, ha arreglado mi caminar, ha arreglado mi comunión con Dios, ha arreglado mi comunión con los hermanos, ha arreglado mi comunión con la familia. ¿Qué fuera de nosotros sin la palabra? Por eso dice el Señor que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual. Todo lo que se adultera se le pierde la esencia. Amén. Por eso la palabra no puede ser adulterada, para que no pierda la esencia, para que no pierda el sabor, para que no pierda los nutrientes, porque para ella, por esa palabra pura, por esa palabra crecemos. Por esa palabra crecemos para salvación. Amén. ¿De qué le sirve, hermano, a uno estar escuchando un mensajito solo amor? Ay, es que el pastor es tan amoroso, es que el pastor es tan tierno, solo nos da unos mensajes de mero amor. ¿Sabe usted, hermano, que al azúcar es la que se llena de hormigas y de moscas? Ponga usted un plato de sal y un plato de azúcar y revíselo al otro día quién tiene más insectos, si el azúcar o la sal. Amén. Todos los extremos son malos, ni tanto amor ni tanto látigo, porque la palabra tiene la esencia de ser una palabra que exhorta, que consuela, pero que también edifica. Amén. Todo no puede ser amor, porque entonces, hermano, ¿dónde estaría la exhortación? ¿Dónde estaría, hermano, el complemento de la palabra? Y los discípulos que andaban con el Señor en aquel tiempo, hermano, se le quejaron al Señor y le dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Vamos al capítulo, búsquenle en San Juan capítulo 6. Vamos todos al Evangelio de San Juan. A su nombre sea la gloria. Usted puede alabar al Señor en esta tarde, hermano. Gloria al Señor. Evangelio según San Juan capítulo 6. Así usted se ejercita y no se duerme. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En el capítulo 6, versículo 60, vamos a leer la palabra del Señor. Dice: al oír muchos de sus discípulos, ¿qué dijeron? No dijeron: uy, hermano, uy, Señor, qué palabra tan buena.
Qué palabra tan dulce. Esa es la palabra que yo necesitaba. No. Dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo que esto os ofende. Quiero hacer aquí un paréntesis para preguntarle, no me conteste, ¿quién no se ha ofendido por la palabra? A veces. Porque a veces los que murmuran no son los que están afuera, a veces los que murmuramos somos los que estamos aquí dentro. Uy, no, el pastor hoy sí predicó en la mera carne. Hoy sí, mejor dicho, me la echaron fue toda. Y si por ahí hemos hecho el comentario y el Señor nos habló, uy, la hermana Petronila fue y le contó directico al pastor. ¿Sí ven? Fue y le contó lo que yo le dije. Hermano, y a veces no es así. A veces no es así. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce las intenciones de nuestros corazones. Amén. Pero dice que ellos murmuraban dentro de ellos. ¿Quiénes murmuraban? Sus discípulos. ¿Quiénes fueron los que dijeron, esta palabra es muy dura, Señor, esta palabra recórtele, porque es que esta palabra, este mensaje está siendo muy, muy estricto? Es que no hay necesidad de tanto, es que eso tanta exageración, es que ya eso ya es mucho fanatismo, es que eso ya se le quieren meter a uno es al rancho. No, recórtenle, mérmele. Señor, mire, la gente se está yendo por ese mensaje, hermano. Jesús fue el más excelente de los predicadores y se le fue la gente y se le fueron los creyentes. Fue el más excelente de los exégetas del tiempo y la gente, hermano, no lo quiso seguir por el mensaje tan duro. Ahora uno se aterra de que 2 o 3 se vayan de la iglesia por la palabra, por el mensaje, y se lo encuentran después. Hermano, ¿usted qué le pasó que no volvió a la iglesia? No, yo sí volví, yo estoy yendo a la iglesia de tal. ¿Por qué se fue? Porque la palabra le dio duro, porque el mensaje le pareció duro. Pero bienaventurado usted y yo que hemos soportado la palabra de exhortación. Seguimos en el versículo 62. ¿Verdad? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y la palabra que yo les he hablado es espíritu, son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Mire, hermano, sin fe no vamos a ver un milagro. Si no creemos al Señor, ¿cómo vamos a ver la gloria de Dios manifestada? Amén. Si usted no le cree al Señor, ¿cómo va a haber una sanidad en su cuerpo? ¿Cómo vamos a ver una sanidad en nuestra familia? ¿Cómo vamos a ver que nuestra vida prospere en todas las áreas? Que haya una prosperidad espiritual, que haya una prosperidad económica. Porque Jesús conoce quién es el que cree y quién es el que no cree. Jesús conoce los corazones de todos. Y a veces podemos estar ahí, pero el que conoce el corazón es Dios. ¿Qué tanto grado de fe hay en su vida para creerle al Señor y para creerle a la palabra? Jesús ya sabía quiénes eran los que no creían en Él. Amén. Pero el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Dice que volvieron atrás. Muchos de sus discípulos. Yo me pongo a pensar, hermanos, si toda la gente que viene y se arrepiente siguieran al Señor, se quedaran en la iglesia, yo no cabríamos aquí, hermano, hace mucho rato. ¿Cuánta gente viene para recibir un milagro? ¿Cuánta gente viene y pide oración y Dios obra? Porque yo sé que Dios obra, pero nunca vuelven. Nunca vuelven. ¿Por qué, hermano? Porque cuando empiezan a recibir la palabra, dicen, no, esto aquí es muy duro.
Esto aquí es muy difícil. Aquí no se puede seguir el evangelio así. Yo quiero un evangelio que no sea tan duro, un evangelio que sea blandito, una palabra donde no me exijan tanto, una palabra donde no me quieran someter a ellos, porque la gente piensa que la palabra es del hombre y la palabra es de Dios. Santo es el Señor para siempre. Pero lo más triste, hermano, es que dice que después de esto muchos de sus discípulos, no dice ni siquiera de los seguidores ni de los simpatizantes, sino muchos de sus discípulos volvieron atrás. Ya no querían andar con Jesús, ya no querían andar con Él. Amén. Pero entonces dijo Jesús a sus 12: ¿queréis acaso también vosotros? Gloria al Señor. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿pero a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Mire, ese Pedro que encontramos aquí diciéndole: tu palabra es la vida eterna, tu palabra tiene poder, tu palabra es vida. Yo le creo a su palabra. Recuerde que más antes, un tiempito atrasito, le había dicho al Señor: tú no me lavarás a mí los pies jamás. ¿Cierto? Ya aquí está como más convencidito. Ya había tenido como una experiencia con el Señor, como un encuentro con Cristo. Después de que le había dicho al Señor: usted no me va a lavar a mí los pies jamás. Y el Señor le dijo: si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. ¿Qué hizo Pedro? Creerle al Señor. Y aquí se encuentra un Pedro totalmente diferente, diciéndole: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Qué bueno, hermano, nosotros poder ser cristianos convencidos de la efectividad de la palabra de Dios. Que la palabra nos quebrante, que la palabra, hermano, nos mueva el piso, que la palabra, hermano, penetre hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos. Que la palabra, hermano, nos haga sentir esa necesidad de volver a llorar, de volver a escudriñar las escrituras, hermano, de volver a sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, de creerle a Dios, hermano, porque toda la palabra del Señor se cumple. Y más se cumplirá, hermano, si nosotros le ponemos esa confianza y esa seguridad a la palabra. Yo creo, hermano, que uno de los pecados de nosotros es la incredulidad. Recuerde, hermano, que la Biblia dice que sin fe es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque ¿cómo vamos a agradar a Dios si no le creemos a su palabra? Santo es el nombre del Señor. La palabra, hermano, quebranta el corazón, quebranta, hermano, nuestra alma. Una de las cosas que me llama la atención a mi hermano, y de verdad que yo quisiera, y cada que leo ese pasaje, hermano, como que yo quisiera estar en esa escena de la Biblia, y es en el libro de Nehemías, cuando Esdras le lee la ley al pueblo. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje, hermano? Usted recuerde que el pueblo había venido de la cautividad, habían pasado 70 años de exilio, 70 años donde ellos habían estado cautivos. Acuérdense que hay uno de los salmos donde dice que allá les pedían en Babilonia que cantaran cánticos de Sión, y dijeron: ¿cómo cantaremos cánticos de Sión en tierra extraña? Dice que ya habían colgado sus arpas, ellos habían colgado los instrumentos, ellos, hermanos, se habían olvidado de la palabra, se habían olvidado de todo, hermano, habían olvidado de la ley de Jehová. Estuvieron allá 60 años cautivos, hermano, en esa situación tan degradante como los tenían a ellos. Porque recuerde que todo el mundo no tuvo el privilegio que tuvo Daniel, de que lo sacaran allá y estuviera con el rey, comiera de la comida del rey. Todo eso, no, esos privilegiados que tuvieron Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron los que estaban en la cautividad, todo el pueblo no tuvo ese mismo privilegio. ¿Y qué cautivo, hermano, está contento? Ellos estaban tristes. Pero yo quiero que miremos, porque hay algo que me hace reflexionar allí, hermano, en el libro de Nehemías. Gloria al Señor para siempre. En el capítulo 8,
del versículo 5 en adelante. Miremos en el versículo 3 y después pasamos al versículo 5. Nehemías 8:3. ¿Están ahí? Dice la palabra de Dios: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban ¿cómo? Atentos al libro de la ley. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estaba atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, 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 alzando sus manos, y se humillaron, adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Gloria al Señor. Verso 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: santo es Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Porque ¿qué hacía el pueblo? Dice, todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Qué bonita esa escena, hermano. Qué bonito mirar todo ese pueblo atento a la palabra. Dice que la leían de tal manera que el pueblo, hermano, no estaba distraído, ni dormido, ni cabeceando, ni en una actitud de irreverencia, ni comiendo chicle, ni mirando el celular. ¿Qué estaban haciendo? Escuchando, estaban atentos a lo que la ley decía, a lo que la palabra decía. Hermano, qué maravilla nosotros poder tener esa actitud ante la presencia de Dios. Que cuando su palabra se está dando, que cuando su palabra está fluyendo, que cuando su palabra se está predicando, hermano, podamos tener esa actitud, hermano. Tanto así que esa palabra hermano, compungió su corazón de tal manera que todos lloraban y decían amén, porque, hermano, el pueblo había olvidado la ley. El pueblo se había olvidado la palabra, y cuando el escriba y Nehemías, hermano, leían la palabra, esa palabra volvió a cobrar vida en ellos. Gloria al Señor. Volvieron a sentir la presencia de Dios, volvieron a recuperar, hermano, el amor, el afecto, la fe, la palabra, porque la palabra, hermano, produce en nosotros un efecto especial. La palabra a nosotros nos reivindica, nos levanta, nos aviva, nos fortalece. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia, hermano, decaídos? A veces venimos a la iglesia, hermano, sin ganas de nada, sin ganas de adorar, sin ganas de levantar las manos, sin ganas de cantar, pero hay un mensaje, hermano, que al final del culto, hermano, salimos diferentes, ni nos acordamos cómo entramos al culto. Entramos, hermano, de capa caída, pero cuando nos vamos, hermano, del culto, nos vamos llenos de la presencia de Dios, nos vamos con una expectativa diferente, nos vamos con una mentalidad diferente, nos vamos, hermano, con unas ganas nuevas de levantar nuestra capa y decirle: Señor, aquí estoy, cuenta conmigo. Porque esa es la vida cristiana, hermano, de luchas, de aflicciones, de momentos difíciles. Pero qué lindo que tenemos esta palabra que nos recuerda, esta palabra que nos levanta, esta palabra, hermano, que nos anima, esta palabra que está llena de promesas, hermano, de Dios para todos y cada uno de nosotros, independientemente de la situación que estemos viviendo. Porque independientemente, todos y cada uno de nosotros tenemos problemas diferentes. ¿Quién no tiene problemas? Todos. De diferentes situaciones, de diferentes índoles, de diferentes, unos luchan con la esposa, con el esposo, con los hijos, con el trabajo, con la economía, con sus propias luchas internas que tenemos. Que todos tenemos luchas internas, pero Dios conoce que la condición de cada uno de nosotros, hermano. Dios nos conoce, y gloria a Dios por esta palabra, esa palabra que nos aviva, esa palabra que nos levanta, esa palabra que nos redarguye. Esta semana estaba yo escuchando una de las prédicas en mi trabajo, hermano, y fue, hermano, imposible no llorar en la presencia de Dios escuchando la palabra.
Amén, porque a mí me pasaba, le puse tanta atención y me paré, hermano, a escucharle el mensaje y lo disfruté tanto y lo asimilé tanto, hermano, que me fue imposible yo no llorar y no decirle al Señor, hermano, la situación por la que estaba pasando y que Dios quebrantara mi corazón. Y créame que esa palabra produjo un efecto especial en mi vida. Por eso, hermano, no pase de alto la palabra. Amén, no pase por alto el mensaje de Dios. Usted que viene como simpatizante a los cultos, simplemente como un espectador, dígale: no, Señor, yo quiero ser partícipe también de esa bendición. Usted que está comenzando la vida cristiana, enamórese de la palabra, enamórese, lea la Biblia, sáquele el jugo a la palabra. Tal vez usted no la entienda si empieza a leer por allá en Levítico, en Éxodo. No, hay cosas que son difíciles de entender. Empiece a leer los evangelios. Mire lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo, enviándolo a morir por nosotros en la cruz, porque hay mensajes que se necesita donde alguien le explique a uno, como le dijo el profeta, como le dijo Felipe al eunuco: entiendes lo que lees. A veces no entendemos lo que leemos. Amén, a veces no entendemos y necesitamos un pastor, alguien que nos enseñe lo que estamos leyendo, pero hay palabra, hermano, que Dios a través de su Santo Espíritu nos la revela a nosotros. Gloria al Señor. Por eso cuando el Señor dijo: escudriñen las Escrituras, escudriñar no es simplemente leer, hermano, y ya. Escudriñar es querer investigar, meterse, profundizar. ¿Por qué significa? ¿Quién dijo eso? ¿En qué momento? Gloria al nombre del Señor. ¿Qué significado tiene la palabra para mí? Escudriñar las Escrituras, dijo el Señor, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Esa palabra, hermano, tiene su cumplimiento, se cumple, produce un efecto y un excelente peso de gloria en cada uno de nosotros, hermano. Tristemente hoy hay una ausencia de palabra en nosotros, hermano. Tristemente esta semana yo le decía a los hermanos en el culto evangelístico que cuando yo recién me convertí, no había ninguno de estos métodos de comunicación. Yo me convertí cuando Alejandrita tenía 2 añitos. ¿Qué celular? Gloria al Señor. ¿Qué tablet? ¿Qué iPhone? Y nos reuníamos los jóvenes, que yo en ese tiempo era joven, claro que todavía lo soy, pero por dentro, ya por fuera no tanto. Y entonces nos reuníamos los jóvenes que habían en ese tiempo a jugar batalla bíblica. ¿Sabe qué era eso? La batalla bíblica era jugar al que encontrara primero el versículo. Y entonces uno empezaba a leer por decir algo, y entonces el que lo encontrara primero. Y así uno se iba como familiarizando con la Biblia y iba leyendo la Biblia y ya sabía, empezaba a leer, y entonces el que encontrara seguía la lectura donde yo empecé. O el versículo tal, empezaba a leer por decir algo: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo nieto, y el que continuara la lectura, ¿cierto? Y eso eran las vigilias, a veces en el receso de las vigilias, a veces cuando nos reuníamos en la casa de algún hermano a hacer un chocolatico o algo. Hoy ni tiempo queda de eso, porque todo el mundo, dedos le hacen falta para la tablet, para el celular. Desafortunadamente eso es un fenómeno que no está afectando solamente a los de afuera, sino también a los de adentro. Gloria al nombre del Señor. Y ya no nos queda tiempo de jugar mucha batalla bíblica. Ahora es más bien como que será que batalla de qué, de chat, batalla de testear. Estoy testeando, dicen los muchachos. Y es un fenómeno que afecta a jóvenes y viejos. Amén. ¿No ve que los accidentes hoy en día son más, no por borrachos, ni porque haya un borracho en la vía, sino por ir contestando el WhatsApp, por ir conectado a las redes sociales? Es un informe que han dado la policía de tránsito, que la mayoría de accidentes hoy día es por eso. Iba testeando, iba hablando por teléfono, iba contestando un WhatsApp, y esa es la mayoría de accidentes. Entonces hoy en día también eso le ha quitado mucho tiempo al estudio de la Biblia. Hagamos un pequeño balance en esta noche, en esta tarde. ¿Cuánto duramos al frente del teléfono? ¿Y cuánto pasamos al frente de la Biblia? Nada más así para su conciencia, para sus adentros. Y miremos y verá cómo entonces nosotros hoy día. Amén. Y el mensaje sigue siendo el mismo: escudriñemos las Escrituras, escudriñad las Escrituras. Amén. Usted pregunta cuántos años
fue rey Ezequiel. ¿Cuántos años reinó Ezequiel? Y se muere buscando en la Biblia cuántos años reinó Ezequiel. Ay, no, yo no encuentro ese rey en la Biblia. Y todavía va y lo busca. Gloria al nombre del Señor. Por la desinformación tan grande que tenemos de la Biblia. Gloria al Señor. Pero que Dios nos ayude. Ezequiel no fue rey, Ezequiel fue profeta, hermano. Gloria al nombre del Señor. Entonces, así sucesivamente, hermano. Queremos que esta palabra nos quebrante. Que le podamos decir como dijo el centurión: Señor, di la palabra. Yo le creo a esa palabra. Yo creo que esa palabra cobra vida en nosotros. Yo creo que esa palabra que usted nos ha hablado es espíritu y es vida. Esa palabra la tomo para mi familia, para mi vida. Hermano, la palabra de Dios tiene mensaje para todos. Para el joven, para el anciano, para el niño. Para todo usted encuentra un respaldo bíblico. Gloria al nombre del Señor. El libro más perfecto. El libro por excelencia más leído. El único libro, hermano, la única regla de fe y conducta para el cristiano somos nosotros. Amén. ¿Qué hacían los hermanos de Berea cuando Pablo les predicaba la palabra? ¿Qué hacían? Ellos no se iban y metían la Biblia, la ponían en el atril, encima del televisor y hasta el próximo culto. ¿Qué hacían los hermanos de Berea? ¿Quién me puede decir? Ninguno sabe qué hacían los hermanos de Berea. Dígame, hermano. Ellos iban a su casa y comprobaban por las escrituras a ver si lo que Pablo les predicaba era cierto. Ellos iban y bueno, pues el hermano Pablo nos predicó tal cosa, vamos a ver, vamos a reunirnos a ver y vamos a comprobar por la palabra si estas cosas eran ciertas. No tragaban entero. Amén. Hoy en día, hermano, una de las cositas que la gente acostumbraba cuando, estoy hablando de unos tiempitos atrás, era que no faltaban con una libretica, el himnario, un lapicero y la Biblia. Este era el uniforme del cristiano. ¿Cuántos se acuerdan de eso, hermano? Hoy en día ni el himnario ya lo tiraron yo no sé a dónde, porque ya eso ni se ve en la iglesia. ¿Cuántos tienen himnario de los que estamos aquí? Ninguno. Mire, 2. Dios los bendiga. 3. Bueno. Y ese era el uniforme. El himnario, la Biblia, la libretica. Y la gente apuntaba, y la gente estudiaba, y la gente escudriñaba, y la gente le sacaba después por ahí otro mensajito, y cuando sacaban el hermanito a predicar, uno sabía que ese mensaje lo había dado el pastor porque ya lo tenía ahí anotadito, pero le sacaba el jugo al mensaje. Y por eso es que hoy en día nos ponen a predicar, y es uno de la Biblia, del Génesis, del Apocalipsis. Ay, ¿de dónde predico? ¿De dónde echo mano? Ay. Y volteamos la Biblia del Génesis al Apocalipsis, ¿sí o no, hermano? Gloria al Señor. Porque a veces nos falta mucho, hermano, gloria al Señor. Pero Dios nos ayude, gloria al nombre del Señor. Estamos en este camino, estamos en este proceso. Amén. Si hemos olvidado cosas, si hemos dejado cosas, retomémoslas en esta tarde. Hermano, volvamos a la palabra, volvamos a tomarle la efectividad de la palabra en nosotros. Gloria al Señor para siempre. Hay cosas que el Señor dice que nos tiene que estar recordando a través de la palabra porque las estamos olvidando. Amén. Que no, que es que a veces a nosotros se nos olvida, sí, pero el Señor dice que esta palabra nos recordará, que el Espíritu Santo nos recordará cuando tengamos que hablar. Gloria al nombre del Señor. Pero ¿qué nos va a recordar si no sabemos? ¿Qué nos va a recordar si no hemos leído? Que el Espíritu Santo nos recordará cuando nosotros hemos escudriñado. Hermano, a mí me ha pasado que yo a veces recuerdo el versículo, pero no sé dónde está. Y yo digo, eso está más o menos por tal parte y me voy. Hermano, ahí el Señor me lo pone. Amén. ¿Pero por qué? Porque ya lo hemos leído, porque ya lo tenemos morando en la mente, que no sabemos dónde está la cita, pero el Espíritu Santo nos llevará, nos guiará. Pero si no hay nada, ¿qué nos va a recordar? Si nuestra mente está llena de otras cosas. ¿Sabe usted, hermano, que digamos como la sagacidad de las doctrinas erróneas es que se aprenden ese atalaya del derecho y al revés? El atalaya se lo conocen, hermano, lo saben, hermano, para inyectarle ese veneno a otro. Y le vienen, hermano, con esos versículos que ellos utilizan para distorsionar la verdad
Y a veces eso es uno tragando entero porque no tiene con qué rebatir eso. Gloria al nombre del Señor. Pero qué bueno, hermano, cuando usted y yo tenemos palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, y sabemos lo que la Biblia dice. Cuando usted y yo sabemos lo que la Biblia dice, hermano, nadie nos va a salir con cuentos raros. Nadie nos va a engañar, nadie nos va, hermano, tendrá que irse avergonzado el que venga, porque pues está bien que la palabra no es para contender con nadie, pero sí para dar razón del que demande de esta palabra, del que nos demande a nosotros de esta palabra. Una vez tuve una experiencia con un llamado testigo, no de Jehová, un testigo de Barrabás más bien, porque me decía que, discutiendo acerca del infierno, del tema del infierno, y me decía que nosotros, ¿por qué predicábamos del infierno? Si Dios era un Dios amoroso y era un Dios de misericordia. Entonces le dije que a pesar de todo, Dios era un Dios celoso, y que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Entonces me decía, entonces usted cree que Dios se enoja así como nosotros, y Dios, le dije yo sí, y le recordé ese pasaje que está en Habacuc, donde dice, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos dala a conocer, pero en la ira, acuérdate de tu misericordia. Y yo, mire, Dios se aira, pero en medio de su ira también obra la misericordia de Dios. No tuvo cómo rebatir, y dijo, Dios se aira. Y la Biblia dice que Dios está airado con el impío todos los días. En el Salmo capítulo 2, en el Salmo 2 dice, Dios está airado con el impío. Y si no se arrepiente el impío, él sacará su espada. Bueno, hay una sentencia larga allí. ¿Pero por qué, hermano? Porque había palabra con qué contrarrestar toda aquella influencia del maligno que esa persona traía. Y empecé a hablarle del rapto de la iglesia, y empecé a hablarle de los que se iban con Cristo. Esa pobre señora ni sabía que había rapto, ni sabía que había Espíritu Santo, pues ellos no creen en el Espíritu Santo. Una cantidad de ideologías, hermano, que si uno no tiene la palabra de Dios en el corazón, en la mente, hermano, queda uno en vergüenzas. Porque como le digo, se sabe en el atalaya al derecho y al revés, y nosotros que tenemos la Biblia no sabemos a veces mucha Biblia. Amén. Entonces, hermano, tenemos que aplicar la palabra a nosotros. Tenemos que dejar que la palabra nos parta, que la palabra nos quebrante, que la palabra nos derrita, que la palabra nos haga llorar, que la palabra, hermano, nos haga sentir cada día, hermano, que Dios está con nosotros, que somos la iglesia de Dios, que somos el pueblo del Señor. Hermano, esta bendición tan grande no la tiene cualquiera. Amén. Mira, a pesar de los judíos ser el pueblo escogido por Dios, ellos no tienen el privilegio de contar con el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros, de contar con ese libro precioso del Nuevo Testamento. Ellos están aún en el Antiguo Testamento, y la bendición que nosotros tenemos de tener a Cristo con nosotros, de las promesas del Señor, de los milagros que Él hace, de la bendición que ha hecho, hermano, por cada uno de nosotros. Ellos, siendo el pueblo de Dios escogido por Dios, no tienen el privilegiazo que nosotros tenemos de contar con este Nuevo Testamento lleno de promesas de Dios para nuestras vidas. Y a veces nosotros, hermano, no le prestamos atención a esto, hermano. Gloria al nombre del Señor. Pasamos por alto tantas cosas, o ignoramos tantas cosas. Uy, es que la Biblia dice eso. Pues sí, la palabra del Señor tiene muchos mensajes lindos, hermano, libros históricos. Amén. Usted comience a leer, hermano, esos libros de las guerras de David. Amén. De las guerras del pueblo de Israel, de las victorias que le dio cuando trasladaron el arca a Jerusalén, cuando David danzó por allá, hermano, contento porque el arca iba por allá, hermano, y contento porque la llevaban en carro nuevo, y él haciendo tremenda fiesta creyendo que estaba agradando al Señor. Y llegó Usa y metió la mano en el arca porque los bueyes tropezaron y pensaron que el arca se iba a caer. Ahí cayó muerto. Y uno dice, uy, qué historias tan terribles, ¿no? Y Dios lo mató. Y a veces, hermano, no hay que hacer. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude a enamorarnos de esta palabra, hermano. Que Dios nos ayude a enamorarnos de esta palabra, amar la palabra, desear la palabra, meternos la palabra en el corazón, creerle al Señor, hermano, que Dios pueda obrar milagros poderosos en nuestra vida. Que cuando usted ore por un enfermo, hermano, declare la palabra sobre ese enfermo y el enfermo sanará. No dijo este hombre, Señor, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Pero a veces vamos con miedo, ahora sí será que se sana.
Y a veces, hermano, oramos y más ligero se muere el enfermo. ¿Esto no le ha pasado? Que oró por un enfermo y más ligero se murió. No, era que ya era el tiempo de que el Señor se lo llevara, ¿cierto? Pero cuando usted ore por un enfermo, hermano, créale. Cuando usted esté enfermo, hermano, ore por esa enfermedad. Cuando sus hijos estén enfermos, hermano, primero ore. Amén. Cuando veamos alguna situación, hermano, vamos primero a declarar la oración, a declarar la palabra, vamos a creerle a Dios. Bueno, hermano, mire, en todas las cosas, hermano, hemos visto la gloria de Dios. Yo siendo muy niña, mi papá siempre fue un buen cristiano. Él ya partió con el Señor hace ya varios años. Mi papá tenía una pequeña finca cafetera, allá en el eje cafetero. Y estaba el novio de mi hermana en vísperas de matrimonio con mi hermana y era inconverso. Y mi papá siempre le gustó tener perros cazadores. Cuando la finquita de mi papá producía mucho café, porque siempre fue un hombre fiel a Dios con los diezmos, con las ofrendas. De lo poco mucho que le producía a su finquita, él daba sus diezmos al Señor. Entonces esa finquita producía mucho café. Y la gente decía que era que mi papá compraba café robado, porque esa finca era muy pequeña para producir tanto café. Entonces decían, no, don Ernesto lo que tiene ahí es un compradero de café robado. Roban en las fincas de enseguida y lo que hace él es comprar eso porque esa finca que él tiene es muy pequeña para producir tanto café. La gente tenía demasiada envidia por eso y una vez se metieron los ladrones a robar a la casa, a la finca. Entonces, como mi papá tenía esos perros cazadores y pues también cuidaban la finca porque esos perros le ladraban a todo el que llegaba que no era conocido. Y entonces les tiraron chorizos envenenados a los perros. Cuando mi papá sintió el ruido de los perros que se estrellaba con las sillas y aullaban y ladraban, pero ya como que tratándose de morir, se levantó inmediatamente, prendió la luz y mi cuñado, el que estaba en vísperas para casarse, tenía un perro también. Entonces mi papá pegó el grito, nos envenenaron los perros, se metieron los ladrones. Entonces cuando vieron todos los perritos echando babasa, muriéndose, ya a punto de morirse porque los habían envenenado, empezaron a orar por los perros. Y yo me acuerdo que él decía, Señor, tu palabra es poderosa, manifiesta tu poder, en el nombre de Jesús declaramos sanos estos perros de toda intoxicación. Yo escuchaba, yo estaba muy niña, pero yo me acuerdo de eso, hermano, que él oraba por esos perros. Tu palabra tiene poder, que sobre todo lo que tenga vida pondremos nuestras manos, y en tu nombre y en tu palabra, y recalcaba la palabra, Señor, es en tu palabra. Hermano, puede creer que los perros se aliviaron. Amén. Y el único que se murió fue el perro de mi cuñado, porque como él era un insensato que no le creía a Dios, gloria a Dios para siempre. Entonces, hermano, mire, y a mí me quedó esa imagen grabada en mi cabeza, hermano, o sea, la efectividad de nosotros declarar la palabra de Dios. Pero porque a veces no vemos la gloria de Dios, hermano, porque en nosotros hay incredulidad, porque a veces no le ponemos el sentido de verdad del peso que significa la palabra de Dios. Amén. Esa palabra tiene poder, hermano, y de ahí en adelante surgió una cantidad de acontecimientos debido a eso, porque ya él casi no dormía cuidando la casa, cuidando que no se fueran a meter los ladrones. Entonces él con los hijos hacía vigilias hasta tal parte, yo cuido hasta tal parte, cuidan ustedes. Y entonces eso se volvió ya como un problema de inseguridad, porque ya creía que iban a ir a seguir robando. Y entonces, como él siempre fue tan creyente en el Señor, mi Dios, gracias a Dios por el Padre que nos dio tan querido en las cosas de Dios. Hermano, dice que una noche estaba en eso, Señor, vuelven y se nos meten los ladrones, ¿qué vamos a hacer? Y de pronto vio que del cielo bajó un círculo así sobre el piso, como a las 2 de la mañana. Él vio que ese círculo se hizo una luz resplandeciente en el patio de la casa donde él estaba cuidando. Y entendió por el Espíritu Santo que dijo, yo te tengo en ese círculo estás tú y tu familia, porque siempre era como la incomodidad de estar cuidando. Ya llevaban varias semanas, varios meses así, y dijo, yo los tengo a ustedes en un círculo.
La luz se desapareció, papá hoy se acostó, nunca más tuvo miedo, nunca más volvieron los ladrones, hermano, y fuimos contentos y felices y crecimos, hermano, en la bendición del Señor, viendo allí cómo Dios obraba, hermano, porque mire, eso es lo que hace el Señor. Hermano, creerle a Dios y creerle a la palabra de Dios es la mejor bendición que nosotros tenemos, hermano. Si está enfermo, no se preocupe, créale a Dios. Mire, este hombre le dijo al Señor, solamente di tu palabra, di tu palabra, di tu palabra y tu siervo sanará. La palabra de Dios, créale a la palabra en esta noche, mi amigo que está aquí entre nosotros, mi hermano que nos escucha, que nos está viendo, créale a la palabra de Dios, llénese de la palabra tiene poder, esta palabra no pasará de moda nunca en la vida. Habrá quien la cambie, habrá quien la adultere, habrá quien la distorsione, habrá quien la modifique, habrá quien le haga unos arreglitos a la Biblia porque es muy exagerada. Gloria al nombre del Señor, pero no, la palabra tiene poder. Esta palabra, hermano, contiene una efectividad tremenda, hermano, para cualquier situación, para cualquier problema, para cualquier circunstancia, hermano. No vaya por allá a escuchar, a pedir un consejo a la persona equivocada. Vaya a la palabra, gloria al nombre del Señor, aleluya, porque ella es la que nos va a mostrar el camino. El Señor dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes de seguir. ¿Y cómo? A través de la palabra del Señor. No tiene que consultar, hermano, a los muertos, no tiene que ir a la sección espiritista, no tiene que ir a que le lean la mano, no tiene que ir a que le lean el chocolate ni el café. Hermano, lea, amigo que me escucha, lea la palabra hace sabio al sencillo. La Biblia dice que los mandamientos de Jehová son fieles, que alumbran los ojos. Hermano, la palabra nos ha sacado a nosotros de las tinieblas, ha aclarado nuestra mente, ha limpiado nuestro corazón. ¿Cómo no creerle a la palabra? ¿Cómo no escudriñar la palabra? ¿Cómo no practicar la palabra? ¿Cómo no poner por obra la palabra en nuestras vidas, hermano? Que Dios nos ayude a volver otra vez a la senda, a volver a retomar, hermano, la lectura de la palabra. ¿Cuántos han leído la Biblia toda? Bueno, hay que volverla a empezar, hay que volver otra vez. Amén, hay que volver. Si ya la leyó una vez, vuelva y lea, la que le va a encontrar mejores vitaminas. Usted no mira que cuando la gente dice, me estoy tomando un frasco de yo no sé qué, de vitaminas, de Daya Mineral con cola granulada, pero eso hace tiempo, voy a volver a repetirlo otra vez como el tratamiento, porque eso en ese tiempo me hizo mucho provecho. Volvamos otra vez a tomar esta vitamina, hermano, para que nuestra alma, nuestro corazón se conforte, llenémonos de Dios y verá, hermano, que nuestra vida se fortalecerá. Gloria al nombre del Señor. La palabra tiene poder. A la distancia, mire, hermano, fue tan tremendo que ni siquiera Jesús tuvo que entrar a la casa del centurión. ¿Sí o no? A veces nosotros, si no viene el pastor y nos pone la mano encima y nos despeluca un rato y hermano, a veces como que no creemos. ¿Sí o no? No, es que no oraron por mí. Yo pasé para que oraran por mí, pero no me pusieron siquiera la mano encima. No, es que esto no es de que le pongan a uno la mano encima. Si uno no tiene fe, hermano, así le hagan un nido aquí en la cabeza, hermano, no hay nada. Hay que creerle al Señor, hay que creerle a la palabra. Creámosle al Señor en esta hora, hermano, y veremos la gloria de Dios. Amén. ¿Qué produce la fe en nosotros? La palabra. ¿Qué produce un crecimiento en nosotros? La palabra. ¿Qué produce que nosotros nos afirmemos en este camino, hermano? La palabra. Amén. Por eso yo no consigo el creyente que no va al culto. Porque si el creyente no va al culto, mucho menos va a leer la Biblia. Eso sí es mentira. Y si no va al culto y lee la Biblia, mucho menos va a orar. En cambio aquí es 3 en 1. Biblia, oración, el culto, amén, y hay ñapa. Así que, hermano, no nos podemos quedar. La palabra de Dios da ese crecimiento a nosotros, pero también nosotros tenemos que anhelar, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Vamos a estar puestos sobre nuestros pies en esta tarde, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a decirle al Señor que nos ayude, que si hemos dejado la palabra, si la hemos hecho a un lado, si la hemos olvidado, que nos recuerde la palabra, hermano, porque por ella vivimos. Gloria al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos en esta tarde, Señor, darte gracias por la multitud de tus piedades, por todas y cada una de tus misericordias, porque tú eres real, porque tú eres fiel, Señor amado.
En esta tarde, Señor, queremos pedir misericordia, aquel que puede tener misericordia de nosotros. Tal vez hemos descuidado tantas áreas de nuestra vida, y entre ellas, Señor, el escudriñar la palabra, el leer la palabra, el creerle a la palabra. Señor, hemos pasado por alto tantas promesas, hemos olvidado tantas cosas que tú nos has hablado a través de la palabra, pero en esta tarde queremos reconfortar esa comunicación, queremos volver a esa comunión con tu palabra, Señor, ese mensaje, a esa voz tuya a través de la palabra en nuestras vidas, Señor, habla nuestras vidas en cada momento, Dios mío, recuérdanos la palabra. Recuérdanos, Señor, las promesas, Señor, lo que tú le has prometido a cada uno de nosotros. Si en momentos hemos olvidado, si hemos retrocedido, si hemos vuelto atrás, si hemos ignorado por nuestras ocupaciones o nuestro descuido, hermano, hay que pedirle perdón al Señor en esta tarde, porque hemos descuidado la palabra, porque la hemos dejado a un lado, porque hemos dado prioridad a otras cosas en nuestras vidas antes que a la palabra. Hermano, por eso nuestras vidas han sucumbido muchas veces. Por eso, hermanos, nos sentimos derrotados, nos sentimos sin fuerza, nos sentimos sin motivación. Pero cuando volvemos a la palabra, cuando recordamos las promesas de Dios, nuestras vidas reverdecen, nuestras vidas florecen para la gloria de Dios. Señor, levanta nuestras vidas, Señor, avívanos como al principio. Vuélvenos, Señor, otra vez a tener un altar de la palabra en nuestras vidas, a buscarte en oración, a escudriñar las escrituras, a abrirle el corazón a la palabra, que cuando leamos la palabra nos parta el corazón, nos quebrante, que esa palabra nos constriña el alma, Dios mío. Oh, Señor, quita tanta indiferencia en nuestras vidas. Dile al Señor, hermano, que saque la indiferencia que hay en su corazón en la palabra. Hemos olvidado textos de la Biblia. Tal vez a veces solamente recordamos el versículo de la Biblia, pero no sabemos la cita. Pero también esto es necesario, saber la palabra completa. Señor, ayúdanos. Levántanos, Señor, rompe las cadenas, avergüenza toda flojera en nuestras vidas, toda somnolencia, toda pereza, todo desánimo, toda